Hay heridas que el tiempo no cierra del todo. Me pregunto a veces, mirando el Guadalquivir desde mi ventana en Sevilla, sintiendo aún el eco de una tormenta que pasó hace ya varios años, pero cuya resaca emocional todavía lame mis orillas. Fue una ruptura, sí, dolorosa como pocas, pero necesaria. Una colisión de mundos tan brutal que hizo temblar los cimientos de lo que creía ser mi futuro. Y en el epicentro de todo, mi padre, Mateo Vargas, olivarero de Jaén, el hombre más íntegro y digno que he conocido, cuyas manos, curtidas por la tierra y el sol, son el mapa de una vida de esfuerzo y honestidad. Mi padre. Hablar de él es hablar del olor a tierra mojada después de la lluvia, del verde plateado de los olivares bajo la luz implacable del verano andaluz, del sabor intenso del aceite recién prensado que él mismo cuidaba como a un hijo. Es hablar de raíces profundas, de un orgullo silencioso pero inquebrantable por el trabajo bien hecho, por una vida ligada al ciclo de la tierra, lejos del ruido y la vanidad de la ciudad donde yo había decidido buscarme la vida. ¿Cómo pude pensar que dos universos tan dispares, el suyo y el de la familia de Javier, podrían algún día fusionarse sin explotar? La respuesta, supongo, se perdió entre promesas susurradas y la ceguera voluntaria del enamoramiento. Conocí a Javier en Sevilla, en uno de esos eventos de trabajo donde las sonrisas son más estrategia que sentimiento. Él era diferente, o eso me pareció. Encantador, con esa facilidad de palabra que a menudo tienen los que nunca han tenido que luchar demasiado por nada. Trabajaba en la empresa de su padre, un negocio de construcción que, según decían, iba viento en popa. Me habló de viajes, de proyectos, de un mundo que contrastaba vivamente con mis fines de semana en el pueblo, ayudando en lo que podía en el olivar o escuchando las historias de mi madre Sofía mientras remendaba ropa o preparaba conservas. Javier parecía genuinamente interesado en mi vida, en mis raíces. Escuchaba mis relatos sobre el campo con una atención que me desarmaba. «Tienes que llevarme a conocer ese paraíso tuyo, Elena», decía, y sus ojos azules brillaban con una curiosidad que yo tomé por sincera. Nos enamoramos, o creímos hacerlo. Él representaba una puerta a una vida más cómoda, más cosmopolita. Yo, quizás, era para él un toque de autenticidad exótica, un ancla a una realidad más tangible que su círculo habitual. Los meses pasaron entre Sevilla y el pueblo. Yo le hablaba a mi madre de Javier con una mezcla de ilusión y cautela. Ella, Sofía, mujer de pocas palabras pero de una intuición certera, escuchaba y asentía, pero sus ojos guardaban una reserva que yo no quería ver. «El brillo no siempre es oro, hija», me dijo una vez mientras limpiaba aceitunas. «Mira bien el árbol antes de probar el fruto». Decidimos que era hora de presentar a las familias. Sentía un nudo en el estómago. Conocía a mis padres, su sencillez, su orgullo basado en el trabajo y no en las apariencias. Y por lo que Javier me contaba, su padre, don Ricardo Montoya, era diferente. Un hombre hecho a sí mismo, decía Javier, pero yo intuía una dureza, una ambición que rozaba la soberbia en las anécdotas que me relataba. El primer encuentro fue en Sevilla, en un restaurante que gritaba lujo por cada esquina. Mi padre llevaba su mejor chaqueta, esa de pana marrón que usaba para las fiestas del pueblo, y mi madre su vestido de los domingos. Se sentaron en aquellas sillas tapizadas de terciopelo, con una dignidad natural que contrastaba con la estudiada pose de don Ricardo y su esposa, doña Isabel, una mujer de sonrisa tensa y mirada evaluadora. La conversación fue un campo de minas. Don Ricardo, con una copa de vino caro en la mano, no tardó en dirigirla hacia los negocios, hacia el progreso. «Así que usted se dedica al olivar, Mateo», preguntó con un tono que pretendía ser amable, pero destilaba condescendencia. Un trabajo duro, sin duda, sacrificar la vida por 4 olivas, como quien dice. Hoy en día hay que mirar más alto, ¿no cree? Mi padre le sostuvo la mirada, sereno. Cada uno mira la altura que le corresponde, don Ricardo. Para mí no hay nada más alto que cuidar la tierra que me da de comer y que comerán mis hijos. Y estas 4 olivas, como usted dice, dan un aceite que ya quisieran muchos. El aire se cortó. Javier intentó desviar el tema, hablando del tiempo, del fútbol, de cualquier banalidad. Doña Isabel añadía comentarios insulsos sobre lo pintoresco que debía ser vivir en el campo. Mi madre observaba, callada, pero yo conocía esa quietud. Era la calma antes de que su mente empezara a hilar fino, a conectar puntos, a recordar rostros y nombres. Sentí una oleada de vergüenza, no por mis padres, sino por la situación, por la falta de sensibilidad de aquella gente.
la primera grieta en mi castillo de naipes. Javier debió notar mi incomodidad, porque insistió en visitar el pueblo, en conocer el origen de todo. Accedí, esperando que el contacto directo con la realidad de mi familia suavizara las asperezas. Fue un fin de semana extraño. Javier se esforzaba por mostrarse interesado, paseaba por el olivar con sus zapatos impecables, hacía preguntas que sonaban ensayadas. Intentó ayudar a mi padre a recoger unas ramas caídas y terminó con las manos llenas de arañazos y una expresión de fastidio mal disimulada. Mi padre lo trató con la hospitalidad seca pero sincera del campo. Le habló de las plagas, de la sequía, del precio injusto del aceite, de la sabiduría que se aprende mirando al cielo y a la tierra. Javier escuchaba, asentía, pero sus ojos vagaban, buscando la cobertura del móvil inexistente en aquella zona. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, ella me habló. No de Javier directamente, sino de historias antiguas del pueblo. De cómo algunos habían prosperado rápidamente en los años del desarrollismo, no siempre con buenas artes. De cómo las tierras cambiaban de manos, a veces por necesidad, a veces por engaño. Hay gente que pisa fuerte, Elena, dijo, removiendo el guiso, pero no siempre dejan huella limpia. Sus palabras resonaban con una advertencia implícita. Mis dudas crecían. Empecé a notar cómo Javier siempre justificaba a su padre, cómo minimizaba sus comentarios clasistas, cómo evitaba cualquier confrontación. ¿No te das cuenta, Javier?, le dije una noche en Sevilla, después de otra llamada telefónica donde su padre había hecho algún comentario despectivo sobre esa gente de pueblo. ¿No entiende que para mi padre esas manos que tu padre desprecia son su vida, su orgullo, su dignidad? Mi padre es, a su manera, Elena, respondía él, incómodo. Es un hombre de otra época, tienes que entenderlo, pero en el fondo nos quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor? ¿A costa de humillar a mi familia? La distancia entre nuestros mundos se hacía cada vez más evidente, más dolorosa. A pesar de todo, seguimos adelante. El amor o la inercia o el miedo a afrontar la realidad nos empujaba hacia la formalización. Se fijó la fecha para la pedida de mano oficial. Sería en una finca espectacular a las afueras de Sevilla, propiedad de unos amigos de los Montoya. El escenario perfecto para la siguiente escena del drama. Me sentía como una actriz preparándose para un papel que no entendía. El vestido que doña Isabel casi me impuso comprar me parecía un disfraz. Mis padres aceptaron ir, por mí, pero en sus ojos veía la misma resignación con la que afrontaban una mala cosecha. Había que pasar el trago. Antes de ir, mi padre me contó algo que nunca me había dicho. Una noche de tormenta terrible, hacía muchos años, encontró un coche averiado en un camino embarrado, cerca del cortijo de doña Carmen, una señora de la capital que tenía tierras allí, pero que vivía discretamente. La mujer estaba sola, asustada. Mi padre la ayudó, la llevó a su casa, le ofreció café caliente y refugio hasta que pasó el temporal y pudo venir ayuda. Ella le ofreció dinero, pero él no aceptó. La ayuda no se cobra, señora, le dijo. En el campo nos ayudamos unos a otros. Nunca más la había visto, pero recordaba su mirada agradecida. Me lo contó como una anécdota sin importancia, pero a mí me pareció un reflejo de su esencia. La finca era un derroche de ostentación, jardines impecables, camareros uniformados, una piscina iluminada que parecía un trozo de cielo caído. Los Montoya estaban en su salsa, recibiendo a sus invitados con sonrisas que no llegaban a los ojos. Nosotros éramos la nota discordante. La familia del campo en medio del oropel. La cena fue larga, tensa. Don Ricardo, quizás envalentonado por el vino o por sentirse en su territorio, empezó a soltar comentarios cada vez más directos. Habló de la importancia de las buenas conexiones, de saber moverse en ciertos ambientes, de lo fundamental que era para el futuro de Javier un matrimonio que sumara, no restara. Cada palabra era una daga dirigida a nosotros. Y entonces llegó el golpe final. Mirando directamente a mi padre, con una sonrisa torcida, dijo: «Admiro su tesón. Pero seamos sinceros, este mundo no es para todos. Hay que tener otra pasta, otras manos limpias que sepan firmar contratos, no solo agarrar la azada. No sé yo si es conveniente para mi hijo emparentar con todo respeto, con sus circunstancias». El silencio cayó como una losa. Vi el dolor y la rabia contenida en los ojos de mi padre. Vi la impotencia en Javier, que bajó la mirada, incapaz de decir nada. Sentí que la sangre me hervía, que iba a gritar, a romperlo todo. Pero fue mi madre quien habló, Sofía.
Se irguió ligeramente en su silla, su voz sonó clara, tranquila, pero con un filo de acero que cortó el ambiente cargado. No miró a don Ricardo, sino al vacío, como si estuviera recordando en voz alta para todos. Hablando de tierras y de manos, comenzó, recuerdo yo un asunto de hace años. Las tierras de Valdeinfierno, cerca del pueblo, unas parcelas pequeñas de gente humilde. Hubo un proyecto, una recalificación. Y alguien se enteró antes que nadie. Alguien compró muy barato, casi regalado, aprovechando la necesidad o la ignorancia, y luego vendió por una fortuna. Mucha gente se quedó sin nada, o con muy poco. Gente que conocíamos, don Ricardo. Hizo una pausa y luego, mirándolo por primera vez, añadió: Dicen las malas lenguas del pueblo que usted tuvo mucho que ver en aquello, que sus manos entonces sí que se ensuciaron, pero no de tierra precisamente. La cara de don Ricardo pasó del rojo al blanco ceniza. ¿Qué está diciendo usted? Eso son calumnias, mentiras, envidia de pueblo, farfulló, golpeando la mesa. Doña Isabel intentó intervenir. Sofía, por favor, esto es improcedente. Javier parecía haberse encogido en su silla, pero el daño estaba hecho. La acusación, lanzada con esa calma devastadora, había roto la fachada de respetabilidad de don Ricardo. Nadie dijo nada, pero las miradas de los otros invitados eran elocuentes. Fue entonces cuando mi padre se puso en pie, no con rabia, sino con una dignidad inmensa. Miró a don Ricardo, no con odio, sino con una mezcla de lástima y firmeza. El dinero va y viene, don Ricardo, dijo con su voz pausada, pero el respeto hay que ganárselo, y usted hoy ha perdido el poco que pudiera tener. Mi familia y yo no tenemos nada más que hacer aquí. No se puede emparentar donde no hay decencia. Se volvió hacia mi madre y hacia mí. Sofía, Elena, vámonos. Salimos de allí con la cabeza alta, dejando atrás el murmullo incómodo, las caras de asombro y la furia impotente de don Ricardo. El aire fresco de la noche nos golpeó como una liberación. En el coche de vuelta al pueblo nadie habló durante un largo rato, pero sentí la mano de mi madre apretando la mía y vi en el retrovisor la mirada tranquila de mi padre. Estábamos heridos, sí, pero estábamos juntos, íntegros. La ruptura con Javier fue inevitable, casi un trámite. Hubo lágrimas, reproches mutuos, intentos fallidos de justificación por su parte. No puedo, Javier, le dije en nuestra última conversación. No puedo construir una vida sobre la falta de respeto a los míos. No puedo unirme a una familia que nos desprecia por ser quienes somos. Él lloró, dijo que me quería, que cambiaría, que hablaría con su padre. Pero yo sabía que no tenía la fuerza ni quizás la convicción real para hacerlo. Era más fácil seguir siendo el hijo de don Ricardo Montoya. El dolor de la ruptura fue agudo, pero se mezclaba con una extraña sensación de alivio, de haber escapado de una jaula dorada, pero asfixiante. Volví a mis fines de semana en el pueblo, a la rutina del olivar, al calor sencillo de mi familia. Me sentía más conectada que nunca a mis raíces, a los valores que mi padre me había enseñado sin discursos, solo con el ejemplo de su vida. Pasaron los meses. La vida seguía su curso. Un día, mi padre recibió una llamada inesperada. Era el secretario personal de doña Carmen, aquella señora a la que había ayudado en la tormenta hacía tantos años. Al parecer, doña Carmen se había enterado por terceros de la calidad excepcional del aceite de mi padre y de sus dificultades para acceder a ciertos mercados por falta de contactos o de nombre. Quería ayudar. Le facilitó el contacto con una distribuidora de productos gourmet en Madrid y Bruselas y avaló personalmente la calidad de su aceite. No era una fortuna, pero era una oportunidad increíble, un reconocimiento a décadas de trabajo silencioso y esmerado. Una puerta que se abría gracias a un acto de bondad desinteresada realizado mucho tiempo atrás. Mi padre, que nunca esperaba nada a cambio de nada, aceptó conmovido, viendo en ello no un regalo, sino una forma de justicia poética. La tierra y la gente buena a veces devuelven lo que se les da. Unos meses después de aquello, una tarde al salir del trabajo en Sevilla, me encontré con una visita inesperada. Eran don Ricardo y doña Isabel. Esperaban junto a mi portal con un aspecto muy diferente al de la última vez que los vi. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una ansiedad palpable, por una desesperación mal disimulada. «Elena, por favor, tenemos que hablar contigo», dijo don Ricardo, y su voz, antes tan imperiosa, sonaba ahora quebrada. Doña Isabel asentía, con los ojos enrojecidos. Me quedé helada. «¿Qué ocurre?», pregunté, manteniendo la distancia. «Es Javier», gimió doña Isabel. Desde lo vuestro no levanta cabeza.
Ha dejado el trabajo, apenas sale de casa, bebe demasiado, nos culpa a nosotros, dice que le hemos arruinado la vida. Está destrozado, Elena, añadió don Ricardo, y por primera vez vi algo parecido a la vulnerabilidad en su rostro endurecido. Sé que nos portamos muy mal. Fui un imbécil, un soberbio. Lo reconozco, pero es mi hijo. Tienes que hablar con él, Elena. Quizás a ti te escuche. Ayúdanos, por favor. Se humillaba el gran don Ricardo Montoya pidiendo ayuda a la hija del olivarero. Los miré. Sentí una punzada de lástima por Javier, atrapado en las consecuencias de la debilidad y la soberbia ajena y propia. Pero no sentí rencor, ni deseo de venganza. Solo una profunda sensación de distancia, de que aquella historia ya no me pertenecía. Lo siento mucho por Javier, dije con calma, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. De verdad que lo siento. Pero nuestra historia terminó hace mucho tiempo. Yo ya no puedo hacer nada por él ni por ustedes. Cada uno tiene que seguir su camino y hacerse cargo de sus decisiones y de sus errores. Hice una pausa, respiré hondo. Espero que encuentren la manera de ayudarlo. Les deseo suerte. Me di la vuelta y entré en mi portal, sin esperar respuesta. Cerré la puerta suavemente, pero con decisión. Era el cierre definitivo de un capítulo doloroso, pero también de un aprendizaje.